Hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Señor y vamos a dar paso a la lectura de esta mañana que corresponde al Salmo 113. Dice la palabra de Dios, el 112, hermanos, disculpen. Salmo 112. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver una breve meditación de este salmo, Salmo 112. Lo que tenemos en este Salmo 112, hermanos, es una descripción del hombre piadoso o del hombre temeroso de Dios, o como dice el primer versículo, del hombre bienaventurado. Y algo que es interesante notar en este Salmo 112 es que este hombre piadoso es descrito de una manera muy similar a como es descrito Dios en el Salmo anterior, en el Salmo 111. Así como Dios es justo, clemente, misericordioso, generoso, así también ahora en el Salmo 112 vemos que el hombre que teme a Dios, el hombre piadoso, también es justo, es clemente, es misericordioso, es generoso. En pocas palabras, el hombre piadoso es un reflejo del carácter de Dios. Ahora como comentaba, este salmo es una descripción de la vida de un hombre temeroso de Dios, piadoso, aunque evidentemente no es una descripción exhaustiva, no nos dice todas las virtudes que puede tener un hombre piadoso. Por ejemplo, no se menciona el hecho de que habla verdad, pero un hombre piadoso obviamente hablará verdad. Pero este Salmo 112 nos da algunas de las virtudes que caracterizan a este hombre temeroso de Dios. Y cuando digo hombre, voy a estarme refiriendo tanto a hombres como mujeres, pero por cuestión práctica solo voy a decir hombre. Ahora, teniendo esto en mente, que tenemos una descripción de un hombre piadoso, me gustaría que meditáramos brevemente en tres cosas. La primera es responder a la pregunta: ¿quién es este hombre piadoso? ¿Quién es este hombre bienaventurado que tenemos en el Salmo 112? Porque cuando leemos este estándar de vida, este estándar tan alto de vida, solo podemos responder que el hombre bienaventurado por excelencia es el Señor Jesús. Recordemos que toda la Escritura nos habla de Cristo.
Y particularmente los salmos nos hablan de Cristo de una manera especial. Hay salmos que nos permiten escuchar, por decirlo así, la voz de Cristo, nos permiten ver los sentimientos de Cristo, como en el Salmo 22, donde tenemos esa oración de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en este Salmo 112 tenemos una descripción del carácter o de la vida de Cristo. Realmente solo de Él se puede decir que era bienaventurado, que Él tenía toda la complacencia de Dios. Es verdad, Él no tuvo una descendencia física, pero por su muerte y su resurrección tuvo un linaje, una familia espiritual de hijos e hijas que disfrutan la bendición de Dios. En su vida en la tierra, Cristo siempre fue clemente, misericordioso con los necesitados, tanto espirituales como físicos. Siempre se condujo con toda rectitud y justicia. Además, fue y sigue siendo generoso para con los necesitados. Y el Señor Jesús fue un hombre que siempre tuvo su plena confianza en el Padre. Siempre su corazón estuvo firme. Incluso cuando venían las malas noticias, su corazón estaba confiado en Dios. Como cuando estaba en medio de esa tempestad, que Él estaba dormido y lo despiertan los discípulos y Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro, Él sabía que el Padre tenía un propósito en todo, que nada se había salido de sus manos. Así que el Salmo 112, hermanos, es una descripción de quién es el Señor Jesucristo, el hombre bienaventurado, el hombre piadoso y temeroso de Dios por excelencia, el hombre que realmente es un reflejo vivo de la gloria y de los atributos del Padre. Ahora, hermanos, en segundo lugar, aunque solo Cristo puede cumplir plenamente la descripción que tenemos aquí en el Salmo 112, también debemos ver aquí que tenemos una descripción de las virtudes que deberían caracterizar a un creyente o a un cristiano temeroso de Dios. Un cristiano puede tener este tipo de vida solamente por la obra de la gracia de Dios en su vida. Y eso lo encontramos en este mismo Salmo. Este Salmo 112 comienza con la palabra aleluya, porque es Dios quien se lleva toda la gloria cuando vivimos piadosamente, cuando vivimos guardando sus mandamientos. Solo Dios se lleva toda la gloria y solo a Él podemos decir aleluya, porque todo lo bueno que podemos tener en nosotros se lo debemos a Él, se lo debemos a su obra de gracia en nosotros. Vemos aquí entonces que el creyente es bienaventurado por cuanto teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. ¿Qué es temer a Dios, hermanos? Temer a Dios es vivir conscientes de que estamos todo el tiempo en su presencia, que no hay momento que podemos ocultarnos de Él. Es vivir guardando sus mandamientos en su presencia en cada momento de nuestra vida. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿vives en este temor de Dios cada día? ¿Está el temor de Dios delante de ti? Además, en este salmo vemos que el creyente, como creyentes, debemos de ser clementes y misericordiosos. Es decir, cuando reconocemos que hemos sido receptores de la bondad de Dios inmerecidamente, entonces nosotros también debemos reflejar para con los necesitados de esa misericordia, de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que tengamos misericordia y clemencia para con otros. Relacionado con esto está la generosidad de la que nos habla aquí. Y particularmente, como lo dice el Nuevo Testamento, ser generosos, buscar ayudar principalmente a los de la familia de la fe. Además, hermanos, el hombre temeroso de Dios es justo, es decir, se conduce con rectitud en su vida, que todos sus asuntos sean rectos, busca hacer en todo la voluntad del Señor. Y hermanos, cuando vemos esto, creo que todos podemos decir que aún nos falta mucho para alcanzar este tipo de vida, este estándar, pero que el Señor use este salmo para examinar nuestras vidas,
para arrepentirnos si en algo hemos fallado, hemos pecado, y para que el Espíritu Santo haga vivificar estas virtudes, este fruto en nuestras vidas, para que seamos cristianos que todo el tiempo temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, vivamos en rectitud, que cada vez más podamos esforzarnos en la gracia de Dios a reflejar el carácter de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En tercer lugar, me gustaría que viéramos que en este salmo se describe al hombre bienaventurado como uno que confía plenamente en su Dios. El hombre bienaventurado confía plenamente en su Dios. Por un lado, el hombre que teme a Dios, que el temor de Dios está en su vida, no tendrá temor de las malas noticias, nos dice el versículo 7. El temor de Dios lo lleva a estar confiado en medio de cualquier temor terrenal. Ahora, antes de tratar un poquito más de ese versículo, quisiera que veamos que por un lado es verdad que este salmo habla de bendiciones, habla de prosperidad, habla de felicidad, aunque cuando particularmente en el versículo 3 habla de esas riquezas y bienes, no se está refiriendo a que el hombre piadoso o el hombre cristiano se le está prometiendo ser rico o millonario en términos mundanos, sino que nos está hablando de la bendición de Dios, el que Dios prospera los esfuerzos laborales que hagamos, especialmente si tenemos en mente que este salmo fue escrito en un contexto donde la mayoría de la gente vivía con un terreno donde tenían que sembrar, arar la tierra, sembrar y esperar que diera fruto. Entonces, en ese contexto, el pensar en la bendición y en las riquezas de Dios era esperar que Dios hiciera fructificar sus tierras. No era tanto pensar que todos iban a ser millonarios o algo por el estilo. Tal vez Dios en ciertos, algunos de sus hijos lo permitió, como lo vemos en Job o lo vemos en Boz, pero no era la regla general. Así que por un lado este salmo habla de bendición, felicidad y prosperidad. Pero también este salmo nos deja ver que la vida de aquel que teme a Dios no es una vida color de rosa. Por ejemplo, el versículo 4 nos habla de experimentar tinieblas en nuestras vidas, como aflicciones, tribulaciones, persecuciones. El versículo 6 nos habla de obstáculos que quieren hacer tropezar al creyente. El versículo 7 nos dice que hay malas noticias que llegan a nuestros oídos. El versículo 10 finalmente nos habla del aborrecimiento, la envidia que tiene el impío para con el creyente. Así que sí es una vida de bendición, pero no es una vida sin conflicto. No es una vida en la cual no haya dificultades. Pero este salmo nos deja ver algo, que en medio de cualquier conflicto o dificultad, aquel que teme a Dios, aquel que se deleita en sus mandamientos, que se deleita en hacer su voluntad, va a ser bienaventurado, va a gozar la bendición de Dios y va a ser sostenido y consolado y va a poder descansar y encontrar refugio en Dios. Y aquí es donde llama mi atención en particular el versículo 7, que dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Porque hermanos, ¿no es verdad que todos somos afectados por las malas noticias? Ya sea que tengamos, que nos lleguen noticias del fallecimiento de algún ser querido, noticias de algún accidente, noticias malas en nuestros trabajos, algún problema familiar, nos enteramos y realmente nos afecta. Escuchamos las malas noticias y muchas veces se nos quita el sueño, nos afecta incluso nuestro estómago. Pero peor aún, hermanos, es cuando ni siquiera tenemos malas noticias, pero nosotros somos muy ingeniosos para inventarlas.
para inventar las malas noticias que todavía ni siquiera nos han llegado. Y eso todavía es peor porque nos aflige todavía más. Pero aquí nos dice que si andamos en el temor de Jehová, no vamos a tener temor de esas cosas. Y no es porque vamos a ser inmunes, no es porque vamos a ser estoicos sin sentir nada, ni tristeza, ni dolor. Más bien es porque aún en medio de esas aflicciones vamos a poder presentar nuestras cargas delante del Señor, vamos a poder recordar que Él es soberano, que nada pasa que no sea su voluntad, y vamos a poder recordar esos atributos que tenemos aquí, que Él es clemente y misericordioso y que nos ayudará y nos proveerá de lo que necesitamos. Y sobre todas las cosas, aquel que teme a Dios sabe que aún en medio de las malas noticias que nos afligen, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que teme a Dios puede hallar su pleno reposo en Él. En medio de esas malas noticias, sí somos afligidos, pero somos bienaventurados por la gracia de Dios, porque nuestro corazón confía en Jehová. Y Dios, como dice el versículo 4, no nos va a dejar en la oscuridad, no nos va a dejar en las tinieblas, va a dar su luz favorable y resplandecerá en nuestras vidas para que lo sigamos alabando, para que lo sigamos glorificando, como el mismo título la inscripción superior del Salmo dice, aleluya, para que podamos cantar aleluyas a nuestro Dios cuando veamos su mano en medio de esas malas noticias. Así que, hermanos y hermanas, la única razón por la que podemos esforzarnos en vivir conforme a lo que dice este Salmo es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y porque sigue proveyendo de su abundante gracia para que podamos crecer en estas buenas obras y para que podamos ser fortalecidos en nuestra débil fe. Así que continuemos alabándolo porque Él es el único que nos ayuda a perseverar en este camino cristiano. Pongámonos de pie para cantar al Señor.